por qué lo hacemos, cuál es el significado, cuál es el motivo, la razón. Mucho más importante, cuál es la base bíblica. Entonces, voy a tratar de compartir un mensaje hoy general y luego entonces estaremos compartiendo algo particular con respecto a lo que significa, qué es, por qué lo hacemos. Entonces, la dedicación de un bebé. Hoy domingo queremos entonces dedicar al Señor a nuestro último hijo, el quinto hijo, Benjamín, le voy a decir, a Luca Valentino Paz. En el hospital también me confundía, pero bueno, Luca Valentino Paz, hoy queremos dedicarlo al Señor y queremos también usar este tiempo para poder expresar un poquito sobre qué significa eso. Pero vayamos un ratito a la Biblia, 2 Corintios 5, 17. Quiero que veamos algunas cosas, hermanos, porque, hermanos, Dios es digno de todo. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan de Job? Cuán importante es el concepto, lo que tú sabes de Dios, lo que tú crees acerca de Dios. Y honestamente, hermanos, no estoy exagerando, pero lo que nos va a sostener en la prueba, lo que nos va a sostener en la aflicción y también en la bendición, es lo que tú y yo sabemos acerca de Dios, lo que tú y yo creemos de Dios. Nuestra creencia de Dios debe de estar sujeta a la palabra de Dios, al testimonio que Dios ha dado. Si hay una de las cosas que Dios es celoso, Él es celoso de su nombre. Él es celoso de su reputación. Él no quiere ser conocido más que como Él ha sido revelado. Entonces, 1 Corintios nos dice que lo que conocemos de Dios lo conocemos porque Dios nos ha revelado. Entonces, nadie puede conocer la mente de Dios sino el Dios mismo que nos ha revelado, que se ha dado a conocer. Entonces, en 2 Corintios 5, 17, la Biblia dice, de modo, ¿sí, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo. Quiero que note usted esa palabra, está. Porque el sentido allí es posicional. El sentido allí es de pertenencia. Entonces, Pablo dice aquí, de modo que si alguno es de Cristo. De modo que si alguno le pertenece a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tú y yo le llegamos a pertenecer a Cristo? Cuando le recibimos, cuando le aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, doblemente somos de Él, porque todo ser humano, todos somos creación de Dios. Todos, es la razón por la cual le vamos a rendir algún día cuentas a Dios. Es por eso que la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis de un juicio final. ¿Por qué, hermanos? Porque todos entonces hemos sido creados, todos somos creación de Dios. Pero en este texto está describiendo la pertenencia como una compra, como cuando Cristo murió por nosotros. Cuando tú has creído en Cristo, tú y yo le pertenecemos a Él. Entonces dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, mire la palabra que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la Biblia nos habla de una nueva vida en Cristo. La Biblia nos habla que ahora que le pertenecemos a Él. Entonces, todos debemos en algún momento de nuestra vida hacernos esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo quiere Dios ahora que soy de Cristo? ¿Cómo quiere ahora Dios que yo le viva? ¿Cómo quiere Dios que yo le sirva? Los que tenemos la experiencia de entrar a un trabajo, los que hemos entrado a un lugar, ¿verdad? Entramos y bueno, como somos nuevos, solemos preguntar, bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Si trabajamos para alguien y le decimos, pues, y ofrecemos un servicio, le preguntamos, bueno, ¿qué usted desea que se hiciera en este lugar? Es algo nuevo. Entonces, la Biblia dice, ahora que somos nueva criatura y le pertenecemos a Él, entonces debemos de preguntarnos cómo es que Él quiere que yo viva. ¿De qué manera quiere que yo viva de aquí ahora en adelante? Ya no puedo vivir como yo vivía antes. Antes le pertenecía al diablo, antes le pertenecía a mí mismo, ahora le pertenezco a Cristo. Entonces, ahora, ¿qué Cristo quiere que yo haga? Y eso, hermanos, es con lo que vamos a hacer un poquito, porque le pertenecemos a Él. La pregunta es ahora si Él nos pertenece a nosotros, ahora si somos todo de Él. Miren cómo entonces hemos visto esto de la nueva creación. Ahora, miren por favor Romanos capítulo 12, versículo 1, porque en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos habla, hermanos, lo necesario para que tú y yo podamos andar en esa vida que a Dios le agrada, perteneciéndole a Él, siendo de Él. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿ya?
Romanos 12, versículo 1. Y aquí encontramos la palabra que hoy vamos a, de forma simbólica, vamos a celebrar aquí en la iglesia, que es la dedicación de un bebé, la dedicación de un niño. Entonces, miren que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. A lo mejor quizás tú dices, Freddy, yo la verdad creo que no soy de Dios porque nunca fui dedicado. Yo creo que de chiquito mis padres no eran creyentes y no me dedicaron. ¿Qué significa eso? Vamos a ver que todo creyente debe de ser entregado a Dios. Todo creyente debe de dedicar su vida a Dios. Entonces, miren que dice Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice la siguiente palabra, hermanos? Que está, ¿se da cuenta? Entonces, marque esa palabra porque es muy importante. Esto es algo que tú y yo debemos de hacer. Esto es algo que cada creyente debe de experimentar, hermanos, voluntariamente. Ahora, déjeme decirle algo. Ya sea voluntario, Dios quiere que sea voluntariamente, pero muchas veces no lo es, hermano. Muchas veces Dios tiene que intervenir, muchas veces Dios tiene que presionar, muchas veces Dios tiene que llevarnos a un momento tal que tú y yo reconozcamos y digamos, Señor, sí tienes razón. Señor, así es como tú dices. Pero Pablo aquí va a usar, hermanos, el otro camino, no el de la fuerza, no el del que te obliga, sino el camino del amor, el camino de reconocer cuán bueno es Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, y ahí está la palabra, que presentéis. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a presentar a un bebé. Ahora, de manera simbólica, porque él todavía no tiene todavía esa decisión personal. Él todavía es un bebé. Los padres, que somos responsables de él, lo vamos a hacer. Pero, hermanos, aquí la Biblia está presentando que cada creyente debe de presentar, versículo allí 2:1 dice que presentéis. Mire que ahora, ¿qué tenemos que presentar a Dios? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto, ¿alguien sabe qué significa la palabra culto? Voy al culto, pastor. ¿Qué significa culto? Yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia, me dijeron, los horarios de culto son también de culto. Nunca había escuchado la palabra culto, realmente, honestamente, tenía 16, 17 años, nunca había escuchado la palabra, que yo pensé que algo como culto, algo oculto, algo oscuro, así. Yo dije, honestamente, pero ¿alguien sabe qué significa la palabra culto? Tiene que ver con la adoración, ¿no? Con adorar. Exactamente, hermanos, nuestra adoración. El culto, hermanos, es esto de la adoración, nuestra adoración a Dios, que es vuestro culto racional. Note usted la palabra racional, es algo lógico. Ahora, note usted algo, hermanos. Si usted quiere saber algo del Evangelio, quiere saber realmente lo que es el Evangelio, tendría que leer Romanos. El libro de Romanos, hermanos, es una presentación tan clara, profunda del Evangelio. Los primeros capítulos, yo creo, hermanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo presenta el Evangelio de una forma tan clara, pero tan profunda a la vez. Pablo en los primeros capítulos va a hablar acerca de la necesidad del Evangelio, la necesidad de que cada persona conozca el Evangelio, entienda el Evangelio y crea el Evangelio. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, 18 hasta el 22, habla acerca por cuanto, oh hombre, eres inexcusable, quien quiera que seas, dice Pablo. Todo hombre está bajo el juicio de Dios. No hay forma de que el hombre pueda justificarse, y un día cuando estemos delante de Dios, no hay forma, no hay ninguna excusa que valga, dice la Biblia, dice Pablo, entonces para el hombre. No, es que yo no sabía, es que a mí nunca me hablaron. Yo la verdad no sabía que Dios existía. A mí nadie me dijo que yo tenía que vivir para Dios. A mí nadie me dijo que un día tenía que rendirle cuenta a Dios. La Biblia, Pablo dice, no hay excusa, no va a haber excusa aquel día. Entonces Pablo muestra la necesidad del Evangelio. Luego nos da entonces el agente ejecutor del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si puedes darte cuenta, entonces la obra de Dios a través de Cristo para la salvación y la redención de los seres humanos, de las personas. Todos somos pecadores, pero a través de la obra de Cristo, ese juicio, esa paga, ya ha sido cubierta en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Porque por el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es una decisión personal. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque del capítulo 1 al 11, antes de llegar al 12, Pablo está hablando acerca del Evangelio, de todo lo que el Evangelio incluye, y implícitamente cómo ha beneficiado a las personas. Por un momento nomás, ¿puede usted pensar en qué cosas ha cambiado al usted creer en el Evangelio? No me lo diga, pero ¿puede usted pensar, honestamente, hermanos, puede usted pensar qué cosas ha cambiado en su vida solamente creyendo en el Evangelio? Bueno, por citar algunas cosas, hermanos, estábamos, hermanos, rumbo a condenación, mas ahora vamos rumbo, hermanos, a la vida eterna. Somos salvos por gracia. Hermanos, la Biblia dice que teníamos enemistad con Dios. Ahora, ¿qué, hermanos? Dios no solamente nos hace amigos, la Biblia dice que ahora somos, ¿qué, hermanos? Somos hijos de Dios. Abigail preguntó en esta semana qué significa la palabra adoptado. Somos hijos, Él nos ha hecho de su familia. Ahora somos familia de Dios. La Biblia dice que antes éramos de las tinieblas, ahora hemos pasado, hermanos, Colosenses 1, hemos pasado a la familia de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que han cambiado. Entonces Pablo está hablando de todas esas bendiciones, hermanos. Todas esas bendiciones que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Y en el capítulo 12, versículo 1, entonces, Pablo hace no cambia de tema, sino hace una transición. O sea, continúa ahora con el mensaje, pero ahora nos da la razón práctica del por qué. Dice, así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias. Note usted eso. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Todas aquellas cosas que ha estado mencionando antes. Todo eso, hermanos, es por pura misericordia. ¿Qué significa misericordia, hermanos? Misericordia es compasión. Misericordia, hermanos, es que, hermanos, no recibimos lo que merecemos. Gracia es que recibimos lo que no merecemos. ¿Sí? No me trabalenguoso, hermanos. Ok, misericordia es que no recibimos lo que merecemos. El ladrón, ¿qué pide? Misericordia. No me des lo que merezco, ¿verdad? Ahora, Pablo ha presentado, el Evangelio, hermanos, ha presentado aquí los primeros capítulos. No merecemos nada de esto, hermanos. No merecemos nada de esto. Cuando leemos el pasaje, más Dios muestra su amor para con nosotros, nos preguntamos y aquí decimos, ¿qué miró Dios en el mundo para que lo amara? ¿Qué miró Dios en las personas para que lo amara? ¿Qué miró Dios en mí? Un hombre tan pecador, un hombre que le falla, un hombre, hermanos, que busca sus deseos. ¿Qué vio en mí para Él morir en la cruz y otorgarme salvación? ¿Qué vio Dios en cada uno de nosotros? Dígame si eso no es misericordia. Entonces Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, la palabra allí, presentéis, la palabra es también entrega. La palabra también allí es consagración. ¿Alguna vez escuchó la palabra consagración? También es la palabra dedicación. Es una dedicación, se dedica a algo, se entrega a algo. Cuando Pablo dice, hermanos, nuestra adoración, lo más racional que una persona puede hacer al contemplar todas las misericordias de Dios es una dedicación, es una entrega, es una consagración. ¿De qué? Dice la Biblia, de su vida. Miren que dice, hermanos, capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en, ¿qué dice, hermanos? En sacrificio. Ahora, hermanos, para nosotros quizás es importante un poquito entender este concepto del sacrificio. Porque Pablo le escribe, hermanos, Romanos fue escrito a los judíos. Romanos fue escrito a los judíos que vivían en Roma y expresándoles el Evangelio. Y hermanos, ellos sí sabían muy bien y enlazaban rápidamente lo que es sacrificio. Recuerdo cuando llegué aquí a la Argentina las primeras veces y se nos hablaba un poquito acerca de Belgrano y escuchaba yo actos como el Día de la Bandera de Belgrano y yo un poquito como que no podía relacionar y decía, al principio decía, no sé, me perdía de una conversación. Entonces pedí a alguien que me explicara, decía, oye, ¿qué significa eso? ¿Por qué en la conversación saltó el Belgrano, verdad? No, porque Belgrano está. Entonces, ok, ahora entiendo, ¿verdad? Algo así entonces tenemos que hacer nosotros al estudiar este texto.
Porque Pablo le escribe a judíos que sí sabían el concepto de sacrificio, que sí entendían el porqué, el trasfondo, lo que significaba. Entonces, pero nosotros no. Así es que Pablo, cuando usa la palabra aquí, que presentéis vuestros cuerpos, y nos dice el ejemplo, la manera como, la similitud como debería de ser. No es simplemente decirle, bueno, Señor, acá estoy. Señor, yo me presento, yo me entrego. No, hermanos. Algunos piensan, yo antes de ser creyente, yo recuerdo que me compré un rosario, no sé si algunos saben los rosarios, y yo creía que era una de las formas de cómo yo le pertenecía a Él. No me lo quitaba para nada, ni para bañarme, hermanos, ni para bañarme. Yo jugaba con eso, yo hacía todo con eso, ese rosario ya estaba, hermanos, pero verdad, era blanco, no se terminó de otro color ya, hermanos, verdad, no me lo quitaba para nada. Creía que era una forma de yo pertenecerle a Él. Muchos pueden pensar que no, yo le voy a pertenecer a Él porque yo en mi pieza tengo una bandera grande allí, y tengo el nombre, yo soy de Dios, ¿verdad? Entonces, o muchas otras maneras como tú y yo podemos pensar o imaginar. Pero Dios dice aquí que la manera bíblica de tú y yo entregarnos a Él, de reconocer sus bondades y su misericordia, es haciendo una presentación, es una entrega, es una dedicación, es una consagración de tu vida primeramente, de nuestra vida. ¿Cómo qué? Como un sacrificio. ¿Cómo eran entonces los sacrificios? Pablo tiene en mente los sacrificios del Antiguo Testamento. Pablo tiene en mente cómo se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Una pregunta. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, primeramente, ¿a quién se le ofrecían? A Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento era una entrega, era una dedicación que se le daba a Dios. Vamos a hacerlo bien rápido, hermanos, por el tiempo, pero miren por favor ahí en su Biblia, Levíticos capítulo 1, ¿ya? Vamos a ir, hermanos, al Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 1. Levíticos, ¿qué número de libro es, hermanos? En el orden. Tercero, muy bien. ¿Quién dijo tercero? Muy bien, Benja. Me sorprendes, Benja. Muy bien, Levíticos capítulo 1, ¿ya? 2 y 3. Ahora, hermanos, los sacrificios en el Antiguo Testamento, habían cuatro animales que eran ofrecidos. Algunos recuerdan, no está en los mensajes, pero algunos recuerdan, estaban los bueyes o carneros, las ovejas, exactamente. Después estaban unas palomas que eran entregados y eran para los que, o sea, las personas más pobres, pero todo, no está en el mensaje, lo he estudiado, pero no lo anoté, pero hablaba acerca de eso, de que todo judío, no importa la clase social, no importa el poder adquisitivo que tú tenías, pero todo judío debía de ofrecerle, entregar algo a Dios. Ese es otro mensaje, pero estaba tremendo porque había cuatro. O sea, si no entregabas esto, si no tenías esto, bueno, está bien, esto. Si no tenías esto, no, que no tengo, ya esto. Ya no tienes esto, pero esto. La familia de Jesús, José y María, entregaron lo último. Eran pobres. Y eso es tremendo. Eso es otra cosa, pero tremendo. Pero seguramente quizás, no sé, debe estar por aquí. Pero bueno, vayamos, hermanos. Levíticos capítulo 1, versículo 2, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, no dice si alguno, dice cuándo. ¿Qué quiere decir, hermanos? De que lo iban a hacer sí o sí. O sea, Dios no dice si es que alguno quiere hacerlo. No, dice cuando lo hagas. Cuando lo hagas. Mi hermano me decía, si es que quieres ir a la tienda, me decía, cuando vayas, traes esto, ¿verdad? O sea, no hay opción, hermanos. Entonces dice, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. Note usted esta palabra, de su, ¿qué dice, hermanos? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Ahora, quiero que usted recuerde algo de esto. Ahora, mire el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para, ¿qué dice, hermanos? Expiación suya. Quiero que note algo, hermanos. Por el tiempo quizás no voy a hablar mucho de eso, pero usted quiero que entienda algo, hermanos. Los sacrificios del Antiguo Testamento era un cuadro, era una imagen, era un tipo, era una sombra de que un día vendría, hermanos, un sacrificio perfecto.
un cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto. Estos sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían no una sola vez para siempre, ¿sí o no? No. Cada día. Una vez al año se ofrecía uno por todo el pueblo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Estos sacrificios eran un símbolo, era una figura de que un día vendría un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha, sin defecto, que ofrecería su vida y su sangre y sería ofrecido en sacrificio una sola vez para siempre. Juan el Bautista, al mirar a Jesús, cuando Jesús venía para ser bautizado, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Los judíos rápidamente dijeron: Él es. Aquel cordero que ofrecíamos y nunca podía limpiar, solamente dice Hebreos, cubría, pero nunca podía quitar el pecado. Pero un día vendría aquel cordero del cielo que sí quitaría el pecado, una vez para siempre. Ahora, dice que este cordero, hermanos, debía de ser entregado voluntariamente y pondría la mano sobre su cabeza del holocausto y será acepto para expiación. ¿Por qué, hermanos, colocaba? Antes de traer, yo traje mi borreguito, hermanos, pero bueno, si yo traía mi borreguito para ser ofrecido en holocausto, en sacrificio, antes de entregarlo tenía yo que colocar mis manos. Era un símbolo de que, hermanos, de que mi vida, o sea, él era mi sustituto. Este corderito iba a morir en lugar mío. El corderito no hizo nada. Pobre corderito, lo estoy eligiendo. Pero ¿sabe quién debía de morir? Yo, por mis pecados. Pero al yo ofrecer el cordero en sacrificio, poner mis manos, esto estaba lo que se llama la expiación. O sea, era como que el inocente estaba muriendo por el culpable. Yo debía de morir. Pero Dios instituyó este método para que pueda entonces el inocente morir. Ahora, ¿por qué lo hizo, hermanos? Otra vez, iba a ser un cuadro de lo que Dios haría un día con Jesucristo. Él tomó nuestros pecados. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es, hermanos, el que murió por nuestro... Él tomó, hermanos, nuestra culpa. Nosotros merecíamos la muerte, pero, hermanos, dice la Biblia que Él cargó el pecado de todo el mundo. Ahora, mire, hermanos, en primer lugar, el sacrificio debía de ser voluntario. Versículo 3. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Entonces, si vamos a Romanos capítulo 1, el sacrificio que Dios está demandando de cada creyente que ha entendido las grandes misericordias de Dios y las grandes bondades de Dios y lo maravilloso que es Dios. Entonces, ¿qué le impulsa a hacer, hermanos? ¿Qué es lo más racional? Hacer una ¿qué? Otra vez, una presentación. Que presentéis una dedicación. ¿Una qué, hermanos? Una entrega. En otras palabras, una consagración. ¿De qué? De nuestras vidas, hermanos. ¿Y cómo es esa entrega, hermanos? Número uno, ¿es por obligación? Pablo está hablando de como un sacrificio. ¿Cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento? ¿Era obligado? No. El judío debería de hacerlo voluntariamente. Dios había establecido eso, pero el judío debería decir: Señor, sí, yo debo de hacer eso. Voluntariamente. Cada creyente, hermanos, aquí no va a ser coaccionado, no va a ser presionado, no va a ser intimidado para entregar su vida al Señor. Pero eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere. Eso es exactamente la vida que agrada a Dios. Un creyente rendido, consagrado, que le pertenece a Dios con todo. Número uno, debe de ser voluntario. No solamente eso, hermanos. Mire, por favor, debe de ser entonces totalmente consagrado, totalmente a Dios. Mire, por favor, el versículo, Levíticos 27, hermanos, versículo 28. Levíticos 27, 28. Entonces, debe de ser voluntaria. Pablo en el capítulo 12 dice: te ruego. Imagínense, hermanos, esa palabra. Pablo dice: os ruego, hermanos, te ruego. Pablo pudo haber dicho: esto manda el Señor, pero Pablo dice: te ruego. Esas palabras, yo noto esas palabras de amor, palabras, hermanos, de alguien que realmente nos ama, que te dice: te ruego, os ruego. Levíticos capítulos 27, versículo 28. Os ruego, dice, Dios quiere que le entreguemos a Él nuestras vidas, pero Él no va a obligarnos. A veces hay gente que dice: no voy a la iglesia porque en la iglesia me obligan.
no te obligamos a nada. Pero conforme tú vas conociendo a Dios, tú vas a querer vivir para Dios. Tú no vas a querer perderte las bendiciones de Dios. Tú no vas a querer entonces mirar y no disfrutar. Tú vas a querer también recibir bendiciones y vivir en la perfecta y buena voluntad de Dios. Entonces la consagración, hermanos, es indispensable. Si quieres vivir en el camino que Dios ha trazado para ti, no hay otro medio que la consagración, la presentación, la dedicación de tu vida a Dios. Miren por favor versículo 28, vamos a leer. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa, ¿qué dice, hermanos? Consagrada. Ahí está la palabra, consagrada, presentada, dedicada, entregada. Que alguno hubiera dedicado ¿a quién? A Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de la tierra posesión, todo lo consagrado será cosa, ¿qué dice? Santísima para Dios. Toda para Jehová. Entonces, hermanos, recordemos algo, hermanos. Esta presentación del cual Pablo está hablando en Romanos 12:1, dice, presentéis vuestros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No solamente el número 1, hermanos, es voluntario, pero el número 2, hermanos, ¿es a quién? Es a Dios. Es a Dios. Primeramente, hermanos, nos consagramos a quién, hermanos? A Dios. Nos presentamos a Dios. Nos entregamos a Dios. Hermano, le pertenecemos a Él. Somos de Él, hermanos. Doblemente, ya les he dicho. Número 1, porque nos creó. Y número 2, porque exactamente, nos ha salvado. Doblemente de Él, nos ha rescatado. Él ha pagado un precio por mí. Entonces, hermanos, ahora, no solamente eso. Ahora, hay una diferencia, porque Pablo usa la palabra en sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento era un animal vivo entregado para ser muerto. En el Nuevo Testamento, el sacrificio del cual Pablo habla es un sacrificio donde alguien viene, hermanos, pero muere a sí mismo en el altar, y en el altar sabe que ahora, hermanos, vive, pero vive para Dios. Vive para Dios. ¿Están escuchando, hermanos? En el Antiguo Testamento los sacrificios eran el animal vivo que era muerto en el altar. Ahora tú y yo, hermanos, somos puestos en el altar, pero morimos en el altar. Y ahora, hermanos, vivimos, pero vivimos ¿para quién, hermanos? Para Dios. Eso es, hermanos, consagración. Yo entro al altar, ya no vivo yo. Yo entro al altar y yo muero. Yo entro al altar y ya no existe más Freddy Paz. Ahora el que existe es un siervo de Dios. Ahora el que existe, hermanos, es alguien que ha reconocido que nada soy, nada tengo, y que todo lo que tengo, y que todo lo que soy, le pertenece a quién, hermanos? A Dios. Eso es consagración. Eso es dedicación. Eso es entrega. Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es tan bueno Dios, es tan maravilloso Dios. Ay, pastor, que me da ganas de cantar. Cante, hermano. Ay, es tan bueno Dios. Lo amo tanto a Dios que me da ganas de silbar. Silbe, hermano. Pero la Biblia dice aquí, presentéis vuestros cuerpos. Presenta tu vida. Dios quiere tu vida puesto en el altar, muerto para ti mismo, muerto a tus pasiones, muerto a lo que antes eras y a lo que antes deseabas. Y de ahora en adelante te levantas en el altar, pero ahora vives ¿para quién, hermanos? Para Dios. Yo he sido consagrado a Dios, yo he sido dedicado a Dios, yo le pertenezco a Dios. Eso es consagración. Cada creyente debe de estar experimentando. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacrificio, hermanos, era una sola vez. Ya el animal moría. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, el sacrificio del creyente, la dedicación del creyente, hermanos, es continua. Es continua. El apóstol Pablo dijo, yo cada día muero, dijo Pablo. Cada día muero. Y no se refería a que él moría físicamente, pero él está hablando que él cada día moría a sus pasiones. Moría, hermanos, a todo aquello que no agradara a Dios. Lucas 9:23. Mire, por favor, el texto. Unas cositas más, hermanos. Y termino. Mire Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23. Pudiéramos decir, esto es lo que está pidiendo Cristo. Esto es consagración, hermanos. Esto es dedicación. Versículo 23 dice Jesús, y decía a todos, si alguno, ¿qué dice, hermanos? Quiere venir en pos de mí. ¿Qué dice, hermanos? Eso es exactamente. Niéguese a sí mismo. ¿Qué más dice, hermanos? Tome su cruz cada día y sígame.
Ahora entendamos algo, hermanos. La cruz en los tiempos de Jesús era un símbolo de muerte, hermanos. Era un mecanismo que producía muerte. ¿Sí, hermanos? De eso está hablando Jesús. Entonces Jesús no está diciendo, tome su cruz de colgarte una cruz. Eso no dice. Lo que Jesús está diciendo, si alguno quiere seguirme a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces va a tener que venir a mí, pero va a tener que negarse a sí mismo, va a tener que morir a sí mismo. Eso es lo que está diciendo. Vuélvalo a leer. Usted dice, pastor, ¿es en serio? Sí, hermano. Sí. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces tú tienes que negarte a ti mismo. Pero en segundo lugar, dice, tienes que morir a ti mismo. Dice, tome su cruz. Miren qué dice, una sola vez. Lean el texto, hermanos. ¿Qué dice? Tome su cruz cada día. Había un misionero, no recuerdo, se me fue el nombre del misionero, siglo XVI, siglo XVII, que creo que le dijeron que no vaya. Y le dijeron, no, vas a ir a ese lugar y vas a morir. Le dijeron, fue una isla, creo, no recuerdo muy bien, no quiero errar con el nombre. Y él dice que dijo, bueno, ¿qué diferencia hay en que yo me quede aquí desobedeciendo a Dios y sea comido por los gusanos, a que yo vaya ya en obediencia a Dios y yo muera con los caníbales? Entonces él dijo, yo voy de todas maneras, yo quiero obedecer a Dios. Y dice que como todos le decían que iba a morir, él viajó allá con su ataúd. Él viajó con su ataúd. Porque él dijo, yo voy a ir allí y si tengo que morir, por lo menos tengo que morir, pero yo voy a obedecer a Dios. Ahora, es tremendo lo que hizo, ¿verdad? Pero algo así quizás es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, toma tu cruz, porque vas a necesitar sacrificarte cada día. Vas a tener que morir a ti mismo cada día. Eso era, si uno cargaba su cruz, llegado el momento, esa misma cruz que cargaba, moría. Es lo que hizo con Jesús. Y es lo que pasaba con la gente, los criminales en ese tiempo. Lo que Jesús está diciendo allí, tú quieres ser un seguidor de Dios, tú quieres ser un cristiano de verdad, vas a tener que negarte a ti mismo, a negar tu vida, dice, tomar tu cruz cada día. Hoy tengo que morir. Hoy Freddy quiere hacer esto que yo sé que no agrada a Dios. Freddy quiere hacer esto que me va a alejar de Dios. Freddy quiere alcanzar esto sabiendo que esto me puede apartar de Dios y puede apagar mi corazón para Dios y mi amor para Dios. Pero yo entonces en esta oportunidad yo tomo mi cruz y me crucifico a mí mismo. No quiero vivir para mí. Yo le pertenezco, yo soy de Él. Pablo dice, cada día muere. Hermanos, qué distinto sería si los cristianos hoy voluntariamente vinieran al altar de Dios y ofrecieran su vida. Y de ahí en adelante vivirían para Dios. Yo he sido consagrado a Dios. Yo he sido dedicado a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Yo quisiera ser, pero ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Yo quisiera ir, pero ya no vivo yo. Les he contado la historia de aquel hombre que se convirtió a Cristo y estaba en un tren allá en los Estados Unidos años atrás y tenía mucho frío, se puso una de esas mantas, ¿cómo le llaman acá? Esos Montgomerys, esos grandes que te bajan hasta abajo, hermanos, eso bien cubierto, pues no tan cubierto por encima, nomás se lo puso, el hombre estaba por allí y de pronto entonces pasando por uno de los vagones, había unas personas ahí que estaban, ¿verdad?, bebiendo y estaban ahí, y le dijeron, oye, ven acá, vamos a hacer esto, ven, ¿acaso no te gusta? Ven? Y él dijo, pasó por ahí, y él dijo, me encanta, la verdad que me encanta, me gustaría estar aquí con ustedes, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Le dijeron, ¿cómo que no puedes? Es que no tengo manos. Estaba con dice, con un saco de agua, entonces, perdón, disculpe, no queremos ofenderte. Dice, no, está bien, disculpe, disculpe. El hombre sigue por ahí, bueno, y antes de pasar del vagón, dice, ¿cómo se pasa para el siguiente? Ya tienes que tocar el botoncito allí. Dice, saca su mano y sale. Y le dice, oye, ¿no que no tenías manos? Dice, no tengo manos, no te he mentido. ¿Cómo que no tienes? ¿Y esas que tienes allá? ¿Qué son? Mira, estas manos no son mías. Yo hace un año atrás yo recibí a Cristo y le he entregado mi vida a Cristo. Entonces desde ese momento estas manos que yo tengo ya no son mías, sino son de Dios. Y hermanos, miren, cuán importante es y qué cosas Dios haría en nuestras vidas si cada uno de nosotros experimentaríamos ese sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
¿Por qué debo de consagrarme al Señor? Termino con esto. Número 1, porque le pertenecemos. Porque le pertenecemos. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Dice, bueno, búsquelo, hermano, porque de repente va a decir: no, el pastor está exagerando. Mire 1 Corintios 6, 19. Yo sé que ustedes van a encontrar rápido, hermano, ¿sí? 1 Corintios 6, 19. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El que lo ignora no se entrega. El que lo ignora no se dedica. El que lo ignora no se consagra a Dios. Pero el que lo sabe, hermanos, y lo vive, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué dice, hermanos? Vuestros. Entonces, no nos pertenecemos, hermanos. Dice, versículo 20: porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Ahora sí ya saben por qué cantamos eso, ¿verdad? Acá no estamos haciendo mercantilismo y nada, no, estamos cantando: lo sé, con la, lo sé. Hermano, si hay algo que tú y yo sabemos, es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él, hermanos. Dice allí: porque habéis sido comprados, versículo 20, por precio. Ahora, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de... Bueno, no lo quieren decir, ¿verdad? Los cuales son de Dios. Tu vida, mi vida, nuestros cuerpos, nuestros espíritus ya no son nuestros, hermanos. Ahora son de Dios. Entonces, yo... Sí. Es un símbolo, es un símbolo. El bautismo es un símbolo. Claro, pero después, cada día debemos nosotros en la práctica, ahora vamos a explicar eso porque no quise que cada día tenemos que decir: Señor, me sacrifico acá, me entrego, ¿verdad? No, pero ya lo hemos hecho. En algún momento de nuestra vida hemos dedicado nuestra vida, hemos reafirmado eso. El bautismo, Romanos capítulo 6, es un símbolo, porque termina diciendo: para haber resucitado para nueva vida. El bautismo es un símbolo, hermanos, de ese sacrificio que tú un día ya hemos hecho. Hemos muerto nuestros pecados y ahora estamos vivos para Cristo. No quiere decir que yo todos los días decirme: el pastor dijo que tengo que dedicarme todos los días. Señor, aquí estoy, me presento. No. Una sola vez. Pero nuestra vida debe ser un reflejo diario de una entrega, de una pertenencia a Dios. Número 1, entonces, ¿por qué debo de consagrarme al Señor? ¿Por qué debo de dedicarme al Señor? ¿Por qué lo hacemos con nuestro hijo? Pastor, déjelo que Él decida, que Él escoja. Como padres, ahora que tenemos la autoridad y ahora que somos responsables de Él, nosotros haremos todo lo posible para que Él pueda hacer, para que su vida sea un instrumento para Dios. Entonces, número 1, porque le pertenecemos a Él. Dice, entonces, porque le pertenecemos a Él. Romanos 14:8 dice: ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Punto. Del Señor somos. Entonces, hermanos, ¿cómo yo reflejo en mi vida que yo soy de Él? Consagrándome, dedicándome, entregando mi vida al Señor, entregando mi vida al Señor. Ya no pregunto: ¿qué quiero yo hacer? Ahora pregunto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no pregunto: ¿qué me gusta a mí? Ahora pregunto: Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Eso es exactamente lo que dijo Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perdón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de un siervo. Esa es la actitud de alguien que ha reconocido que ya no se pertenece a sí mismo, sino ahora le pertenece ¿a quién? A Dios. Le pertenecemos a Él. 1 Pedro 1, 18 y 9 dice: sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Número 1, ¿por qué debo de consagrarme? Porque le pertenecemos a Él. ¿Por qué debemos de consagrarnos, hermanos? Porque es la manera en que yo puedo vivir para Cristo en un mundo pecaminoso. Hermanos, en un mundo de tanta maldad, en un mundo, hermanos, totalmente tan contrario en la corriente, hermanos. La única manera, hermanos, es consagración. Joven, señorita, si no consagramos nuestra vida, lo más probable seremos arrastrados. Hermano, hermana, si no consagramos nuestra vida a Dios, entonces, hermanos, vamos a ser propensos a los ataques del enemigo, del diablo. No vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene
para nosotros. Romanos 6:12, mire por favor, estoy terminando hermanos, Romanos 6:12, dice la Biblia, no reine pues, me pasé 2 minutos hermano, termino, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco, y aquí está otra vez la palabra, ¿qué dice? Presentéis, eso es consagración, eso es entrega. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, ¿qué dice? Presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí se da cuenta entonces, hermanos? Presentéis. La única manera como tú y yo vamos a salir de esta corrupción y como tú y yo vamos a poder marcar una diferencia en un mundo de pecado, ¿sabe qué, hermano? Consagrando nuestras vidas. Consagrando nuestras vidas, reconociendo que le pertenezco a Él y voy a vivir para Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Es la única manera. Si tú no consagras tu vida, tú estás propenso a seguir cualquier corriente, cualquier dirección. Vas a ser llevado como las ondas del mar, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, y así va a estar tu vida. No, ahora sí, Señor, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te digo, no, ya, ¿verdad? No, y así, vamos a estar así jugando de aquí para allá, de aquí para allá. Consagra tu vida al Señor. Decide un día, voy a entrar al altar de Dios. Aquí está, Señor. Me entrego como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, la única manera, hermanos, de que yo puedo vivir para Cristo en un mundo de pecado. Hermanos, termino. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya vimos cuál es el propósito de la consagración. ¿Cómo me consagro, hermanos? Ya hemos visto aquí, hermanos. Es una entrega voluntaria, es una presentación voluntaria. De todo tu ser, es reconocer que le pertenecemos a Él. El resultado de la consagración será, hermanos, de que tú y yo vamos a reflejar a Cristo. Tú y yo vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas, hermanos. Tú y yo vamos a reflejar al Señor en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Última cosa y termino. Mire Efesios 2:10, por favor, hermanos. Efesios 2:10. Último versículo y termino, hermanos. Ustedes han sido hoy muy pacientes, hermanos. Me he pasado 3 minutos. 4 minutos, hermanos. Mire Efesios 2, versículo 10. Todos sabemos el 8. Todos sabemos el... Bueno, pero, hermano, todos sabemos el 8, todos sabemos el 9. Hasta lo recitamos de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, mira el versículo 10, hermanos. Porque hay una razón para ella. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice, hermanos? De antemano para que anduviésemos. Esa palabra obras es también traducido como camino, sendero. Dice, para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe, hermanos, qué Dios quiere de nosotros? Él la prepara. Eso es maravilloso, hermanos. Mire, eso es maravilloso. A veces pensamos, decimos, ¿cómo hubiese querido? A veces decimos, la vida que tengo es muy dura. Hubiese querido que alguien me la aliviane un poquito, ¿verdad? Y Dios está diciendo ahorita acá, yo he preparado un sendero para ti. Con sus luchas, con sus pruebas, con sus dificultades, nada escapa del ojo maravilloso, tierno, amoroso y sabio de Dios. Pero en ese camino, hermanos, dice Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios dice, yo he preparado un camino. Yo he despejado el terreno. Yo he alivianado la calzada. A veces cuando llueve, no sé si vives en una zona, quizás nosotros tenemos 2 cuadritas de trocha, de tierra allí, y a veces se pone complicado y a veces, hermanos, uno tiene que pasar más o menos como, ¿no? Parecía que estuviera bailando ahí haciendo mimos, pero no, porque no se puede pasar. Y a veces de tanto en tanto se aliviana, se arregla el calzadito. Y uno que dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, alguien lo hizo, qué bueno, qué bendición. Y uno pasa tranquilito, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Dios ha preparado caminos para nosotros. Él ha preparado un sendero para nosotros. Y Él quiere que andemos por ella. La única manera, hermanos, que nos va a ayudar a andar por ese sendero de la voluntad de Dios y de lo que Él ha preparado para nosotros, hermanos, es que tú y yo nos consagremos a Él. Es que tú y yo nos consagremos, nos dediquemos, nos entreguemos a Él.
Quiero terminar con esto, hermanos. Si fuese fácil, todos lo haríamos, hermano. Si fuese fácil, todos estaríamos consagrados a Dios. Pero la verdad, hermanos, hay una lucha interna. La verdad, hermanos, hay una lucha interna diaria, continua. Porque el Espíritu dice sí, pero la carne dice no. El Espíritu dice, sí, Señor, sí quiero, y quiero vivir para ti. Pero ¿qué sucede, hermanos? La carne es, dice la Biblia, en esta mañana, solo para terminar, hermanos, este tiempo, ¿por qué no decir, hermanos, si reconocemos que Él es el Creador de todo y Señor de todo, si reconocemos que le pertenecemos a Él, si le reconocemos, hermanos, que Él ha entregado su vida por nosotros y no hay mayor amor en que podamos descansar que en el amor de Cristo, hermanos, lo más racional para nosotros es entregarnos a Él, dedicarnos a Él. ¿Quieres tú caminar el sendero que Dios ha preparado para ti? Yo te puedo dar promesas. Si yo te prometo que te va a ir bien, yo te puedo mentir. Pero Dios ha prometido, hermanos. Él ha dicho, yo he preparado un camino para ti. Y yo deseo que tú andes en ese camino. Pero necesitas consagrarte. Necesitas consagrarte, entregarte, dedicarte a Dios en esta mañana. Con nuestras cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar en esta mañana y terminamos este tiempo. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Es reconfortante, es tan tierno saber, Dios, que tú nos amas, que te pertenecemos, que has dado tu vida por nosotros, Señor. Y todas las bendiciones que podemos gozar, Señor. Pero también, Padre, hay una gran responsabilidad y una gran demanda, porque no estamos viviendo como deberíamos, Señor. A veces la causa de nuestro desánimo, a veces la causa de nuestra apatía, a veces la causa de nuestra doblez, a veces la causa de nuestra rebeldía es, Señor, que no nos hemos consagrado, no nos hemos rendido. A veces, Señor, estamos viviendo un cristianismo a medias y la verdad hemos perdido pasión, hemos perdido amor, emoción, y pareciera ser que aquellas palabras de Jesús, de esa vida abundante, esa vida victoriosa, están lejos de mí. Pero la razón quizás es que no nos hemos consagrado, no nos hemos entregado a Dios, nos hemos dedicado a Dios. ¿Por qué no en esta mañana, si Dios ha hablado a tu corazón y a través de la Biblia has visto que lo más racional y lo más lógico para nosotros es dedicarnos al Señor, es entregarnos todo a Dios? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le vas a entregar tu vida? ¿A quién vas a dedicar tu vida? Padre, en esta mañana, al escuchar tu palabra, hemos, Señor, entendido y reconocido, Dios, que eres tan bueno, Señor, que nos amas, que has preparado un sendero para nosotros. Y, Señor, la manera de poder transitar por ella es dedicándonos, es entregándonos, es consagrando nuestra vida al Señor. Padre, dedicamos nuestra vida. Sabemos que vivimos para ti y te pertenecemos a ti. En el bendito, maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos.